La notación científica. Seguramente hemos escuchado hablar de este término notación científica, pues se emplea con la finalidad de escribir en forma abreviada números grandes o números muy pequeños y poder operar con ellos fácilmente. ¿Cómo se representa? Pues se va a expresar como un producto de un número entre 0 a 10 y multiplicado por una potencia entera de base 10. Así tenemos que A es un número multiplicado por 10 y este 10 se encuentra elevado a un exponente, n. n viene a ser un número entero. En los siguientes ejemplos vamos a recordar cómo se realiza la notación científica. Así tenemos 86.000 millones y 500.000. Vamos a comenzar con nuestro primer ejemplo. 86.000 millones, pues observa que al final del último cero se va a ubicar una coma decimal, la cual se sobreentiende. Entonces empiezas a recorrer esa coma decimal que se encuentra al final, diferentes lugares hacia la izquierda, de tal manera que esta coma decimal debe recorrer 10 lugares hasta ubicarse entre 8 y 6. Entonces, entre 8 y 6 vas a ubicar tu coma decimal y ahora tendrías 8,6 por 10. Y como la coma decimal ha recorrido 10 espacios, tu potencia, tu exponente será de 10. En el segundo ejemplo tenemos 500.000 y también ubicamos esta coma imaginaria. Esta coma se encuentra al final de la última cifra 0 y hacia la izquierda empieza a recorrer 5 lugares, ubicándose después del 5. Pero recuerda que esta es una cifra significativa. Podrías escribir 5,0 o simplemente se expresa como 5. 5 por 10. Como nuestra coma decimal ha recorrido 5 lugares, entonces el exponente será 5. Al final tendrás 5 por 10 a la quinta. Bien, entonces aquí tienes el resultado de estos dos ejemplos que corresponden a números muy grandes. Bien, ahora tenemos dos números demasiado pequeños. Tenemos números, pero observa un detalle. Estos números tienen las cifras decimales a la derecha de la coma. En nuestro primer caso tenemos solamente dos cifras decimales y en el segundo caso vamos a tener 8. Veamos entonces cómo se expresa en notación científica estos números decimales, que como repito son números muy pequeños. En el primer ejemplo tenemos 0,07. La coma decimal pues se encuentra ubicada a continuación del 0, que viene a ser la parte entera, y observa de que esta coma decimal va a recorrer dos lugares, dos ubicaciones, pero hacia la derecha, ubicándose entonces después del 7. Entonces se podría expresar como 7,0 o simplemente 7. Recuerda que este 7 es una cifra significativa. Entonces sería 7 por 10. Pero como esta coma decimal ha recorrido dos lugares hacia la derecha, entonces vamos a colocar como exponente negativo y sería menos 2. En el segundo ejemplo observamos de que tenemos 8 cifras decimales en la parte decimal. Las últimas cifras serían el 8 y el 4. Entonces esta coma decimal va a recorrer 7 lugares hacia la derecha y se va a ubicar entre el 8 y el 4. Entonces allí vamos a ubicar la coma decimal. Como esta coma ha recorrido 7 lugares, 7 ubicaciones, pero hacia la derecha, entonces el exponente de la base 10 sería negativo. Entonces tendría menos 7. Esta es la forma como se expresa en notación científica números muy pequeños. No te olvides que cuando tienen bastantes cifras decimales y la coma recorre ubicaciones hacia la derecha, pues el exponente será negativo con la respectiva cantidad
de lugares que ha recorrido la coma hacia la derecha. Ahora tenemos el estudio de las operaciones matemáticas con notación científica. Pues sí, estas operaciones son como las conocemos: adición y sustracción, multiplicación, división, así como la potenciación y la radicación. Entonces ahora te invito a ver cuáles son estas operaciones. Nuestras primeras operaciones son la adición y sustracción. ¿Pero qué tienen en común ambas expresiones? Pues para realizar la adición y sustracción se van a seguir los siguientes pasos. Primero vas a escribir los números dados en notación científica. Segundo, si las potencias de base 10 tienen el mismo exponente, se procede a sumar o restar los coeficientes permaneciendo la potencia de 10. Y tercero, si las potencias de 10 no son iguales, deben igualarse antes de sumar o restar, lo que indica un desplazamiento de la coma decimal. Vamos con el primer ejemplo. Nos toca sumar 30.000 más 65.000 más 28.000. Muy bien, entonces vamos a escribir estos tres números en notación científica. Entonces tenemos 30.000. Recuerdas entonces que el 30.000, pues si ubicas la coma decimal de forma imaginaria, al final del 30.000, esta va a recorrer 4 lugares hacia la izquierda. Y entonces tienes 3 por 10 a la cuarta. En el caso de 65.000 también resulta algo similar, pero encontrarías 6,5 por 10 a la cuarta. Y finalmente con el 28.000, tu coma decimal se ubicaría al final del último cero, recorriendo 1, 2, 3 y 4 espacios, ubicándose entre 2 y 8, por lo tanto la coma decimal estaría justamente en medio de ambas cifras. Es por eso que tienes 2,8 por 10 a la cuarta. Entonces ahora te aseguras que todas las bases 10 tengan como exponente a 4. Bien, entonces ya ahora que tienes todas las bases 10 elevadas a 4, simplemente trabajas con los coeficientes. Sumas entonces 3 más 6,5 más 2,8 y vas a encontrar 12,3. Una de las cosas que debemos tener presente cuando trabajamos con notación científica es de que la expresión matemática debe ser un número decimal formado por una sola cifra en la parte entera. Entonces, si tienes 12,3, haces que la coma ubicada entre 2 y el 3 recorra un lugar hacia la izquierda. Entonces se convierte en 1,23. Como ha recorrido un espacio hacia la izquierda, entonces tienes que multiplicar por 10 elevado a exponente 1. Finalmente, debes recordar algo muy interesante. Cuando tienes el producto de dos bases iguales, los exponentes se suman. Entonces 10 elevado a la unidad por 10 a la cuarta, tienes la base 10 y sumas los exponentes. 1 más 4 es igual a 5. Y tu respuesta final será un entero 23 centésimos por 10 a la quinta potencia. Vamos con un ejemplo de sustracción. Tenemos que restar 320.000 menos 210.000. Veamos cuál es el procedimiento. Bien, entonces lo primero que hacemos es escribir estos números en notación científica. Entonces, recuerdas que 320.000 tiene una coma que se sobreentiende, una coma imaginaria que se encuentra al final de la última cifra 0. Entonces empieza a recorrer 1, 2, 3, 4 y 5 lugares hasta ubicarse entre 3 y 2. Entonces ahí vas a colocar la coma y se convierte en 3,2 por 10 a la quinta. Como ha recorrido 5 ubicaciones hacia la izquierda, sería positivo. Entonces 3,2 por 10 a la quinta. Menos. En el caso de 210.000 sería un procedimiento similar. Tu coma que se ubica al final del último cero empieza a recorrer 5 lugares hasta ubicarse entre 2 y el 1, convirtiéndose en 2,1 por 10 a la quinta.
Entonces, para seguir con tu procedimiento, ya te he asegurado de que las potencias de 10 tienen el mismo exponente y ahora procedes a restar los coeficientes. Entonces, los coeficientes serían 3,2 menos 2,1 y resulta 1,1 por 10 a la quinta potencia. Vamos ahora con las operaciones de multiplicación y división. Primero, para realizar la multiplicación se multiplican los coeficientes. No te olvides de que se suman los exponentes de base 10. Aquí no hay ningún problema. Las bases 10 pueden tener cualquier exponente, sea positivo o negativo, pero tienes que sumarlos. Ten mucho cuidado cuando tengas un exponente negativo. En la división vas a dividir los coeficientes y se restan algebraicamente los exponentes de base 10. ¿Listo? Entonces ten en cuenta estos detalles. Vamos con el primer ejemplo de multiplicación. Tienes que multiplicar 380.000 por 0,00021. Entonces tienes como primer factor a un número grande y el segundo factor sería un número pequeño. Entonces tienes que escribir estos números en notación científica. Bien, ya habrás observado que para escribir números grandes, tu coma decimal que se ubica en la última cifra tiene que recorrer una serie de lugares hacia la izquierda. En este caso, hay una coma decimal que se ubica imaginariamente en el último cero y va a recorrer 5 lugares hacia la izquierda, ubicándose entre 3 y 8. Entonces allí colocas la coma decimal y sería 3,8 por 10 a la quinta. ¿Listo? Creo que eso es sencillo. En cambio, el otro factor es un número pequeño, es un número decimal formado por una serie de cifras decimales y aparte que te das cuenta por la presencia de la coma decimal. Entonces, aquí la coma tiene que recorrer lugares hacia la derecha y no te olvides que el exponente será negativo. Entonces, este 0 recorre 1, 2, 3 y 4 ubicaciones, 4 lugares ubicándose entre el 2 y el 1. Entonces tendrías 2,1 por 10, 10 a la menos 4. Entonces no te olvides, en el caso de los números pequeños, la coma recorre lugares hacia la derecha y el exponente será negativo. Bien, en esta operación multiplicas los coeficientes 3,8 por 2,1 y te resulta 7,98. Allí no tienes ningún problema para la multiplicación de números decimales. No te olvides también de ubicar la coma decimal correctamente. Y ahora te ocupas de las potencias de base 10. Tienes entonces 10 a la quinta por 10 a la menos 4. Entonces, en una multiplicación tienes que sumar los exponentes. Entonces, 5 más menos 4 se convertiría en 5 menos 4. Entonces tienes que restar. Yo, lógicamente, como 5 es el mayor número, tiene entonces el signo positivo, convirtiéndose en 10 elevado a la unidad. Ahora en este ejemplo tienes una división de un número grande, 380.000, entre un número pequeño, 0,00024. Entonces el primer paso sería expresar estos dos números en notación científica. Bien, tu primer número decimal, tu número grande, lo vas a expresar de la siguiente manera, 380.000. Entonces la coma decimal, ya sabes, recorre ubicaciones hacia la izquierda, se ubica entre el 3 y el 8, convirtiéndose en 3,8 por 10 a la quinta. Positivo, no te olvides. Ahora el otro número, el número decimal pequeño. Entonces tu coma decimal va a recorrer lugares hacia la derecha. Entonces eso quiere decir que tu exponente será negativo. A ver, veamos cuántos lugares recorres. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5 y se ubica entre 2 y el 4, convirtiéndose en 2,4 por 10 elevado a menos 5. Bien, ahora procedes a dividir los coeficientes. 3,8 por 2
entre 2,4. No te olvides de que ambos números decimales tienen una cifra en la parte decimal. Y puedes al final aproximar las cifras decimales a una sola o como tú veas por conveniente. Entonces, al dividir encontrarás 1,58. Ahora, en la división no te olvides que las potencias de base 10 se van a restar. Entonces tienes 10 a la quinta y 10 a la menos 5. Pero antes, no te olvides de la ley de los signos. 10 a la quinta por 10 a la menos 5. Entonces sería 5 menos menos 5. No te olvides que el signo menos hace que cambie el signo. Entonces ya no sería negativo, sería positivo. Entonces 5 más 5, 10. Es por eso que aquí en la respuesta final tienes 10 elevado al exponente 10. Bien, ahora tienes una nueva operación. Para realizar la potenciación en notación científica tienes que seguir el siguiente procedimiento. El coeficiente se eleva al respectivo exponente y se multiplican los exponentes de base 10. Quizás esto te recuerda la famosa potencia de potencia. ¿Sí? ¿Te acordaste, verdad? Bien, entonces ahora vamos a resolver algunos de estos ejemplos. Bien, tienes un número expresado en notación científica, 8 por 10 al cuadrado. Bien, entonces si haces el cálculo sería 800, ¿no? 10 al cuadrado es 100, multiplicado por 8 es 800. Bueno, pero aquí tienes el número expresado en notación científica, 8 por 10 al cuadrado. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve. Ajá, ese exponente 3 o cubo lo vas a distribuir de la siguiente manera. Primero este cubo se tiene que elevar al 8 y también con el 10 al cuadrado. Entonces veamos primero el 8. 8 al cubo, correcto. Por 10 al cuadrado y este 10 al cuadrado se eleva al cubo. Entonces ya sabes que en una potenciación escribes la base 10 y vas a multiplicar los exponentes. No te olvides que si fuera negativo tienes que tener mucho cuidado con el signo que va a llevar al final. Entonces 10 al cuadrado elevado al cubo sería 10 a la sexta. Bien, entonces 8 al cubo viene a ser 8 por 8 por 8 y esto viene a ser 512. Y como el 10 a la sexta ya ha sido resuelto, entonces tienes 512 por 10 a la sexta. Bien, tu respuesta se puede quedar así, pero recuerda que el 512 lo puedes expresar también en notación científica. La coma decimal se ubicaría al final de esta cifra 2, la última cifra. Y esta coma decimal recorrería 1 y 2 lugares, ubicándose entre el 5 y el 1. Entonces ahí ubicas tu coma decimal y sería 5,12 por 10 al cuadrado. Recuerda que tu coma decimal ha recorrido 2 lugares hacia la izquierda, por lo tanto el exponente sería positivo y sería 2. Entonces 5,12 por 10 al cuadrado. Pero no te olvides de que dejabas atrás 10 a la sexta. Bien, finalmente el 5,12 por 10 al cuadrado por 10 a la sexta. Solamente tienes que trabajar con las potencias de base 10, 10 al cuadrado por 10 a la sexta. Como es una multiplicación, escribes la misma base 10 y en ese caso vas a sumar los exponentes. Como ambos son positivos, 2 más 6 es 8. Tu respuesta final 5,12 por 10 a la octava. O si quieres 5 enteros, 12 centésimos por 10 elevado a 8. Para realizar la radicación en notación científica tienes que seguir el siguiente procedimiento. No te olvides que extraes la raíz tanto del coeficiente como de la potencia de base 10. Entonces extraes la raíz del coeficiente. Eso ya sabes cómo se realiza. Hay diferentes métodos para extraer la raíz. En cambio, cuando tienes la potencia de base 10, pues aplicas esta teoría que ya la conoces. Escribes la base 10 y vas a dividir los exponentes. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Entonces vas a extraer la raíz cuadrada de 0,0081.
No te olvides que 0,0081 es un número pequeño, entonces primero lo vas a expresar en notación científica. Recuerda de que la coma decimal va a recorrer lugares hacia la derecha y se va a ubicar en... la puedes ubicar al final entonces del 1. Entonces este 0,0081 en notación científica será 81 por 10 a la menos 4. Bien, ahora sí, entonces extraes la raíz del coeficiente. El coeficiente es 81. Entonces raíz cuadrada de 81 por la raíz cuadrada de 10 a la menos 4. Entonces fíjate bien en la raíz cuadrada de 81. Bien, ya sabes que la raíz cuadrada de 81 es exacta, viene a ser 9. Bien, ahora vas por la raíz cuadrada de la base 10 a la menos 4. Entonces la base es 10 y vas a dividir los siguientes valores. El exponente menos 4 entre el índice de la raíz 2. Menos 4 entre 2 y te resulta menos 2. ¿Por qué el signo negativo? Porque lo lleva a la mayor cifra, que es menos 4. Entonces, menos 4 entre 2, menos 2. Entonces, al final tendrás 9 por 10 a la menos 2. Bueno, si quieres, lo puedes expresar en una forma decimal, pero ya lo conseguiste expresar en notación científica. Entonces hemos llegado al final de esta parte y ahora te toca seguir practicando estas operaciones con notación científica.